Ok, vamos entonces ahora con la segunda parte de análisis de circuitos eléctricos, pero ahora vamos a hacer los análisis en corriente alterna. Fíjense que ya en este canal, ¿no es cierto?, tienen un curso bastante amplio sobre corriente directa, empezando desde lo más básico, desde los conceptos básicos, bien digo, la teoría que involucra la solución de circuitos de corriente continua. ¿Qué es la corriente continua, no es cierto? ¿Qué es una resistencia? Desde la definición de una resistencia, pasando por la ley de Ohm, el calentamiento por efecto Joule, ¿no es cierto? Cómo afecta la temperatura a una resistencia eléctrica, para luego abordar la solución de circuitos desde la solución de las características de un circuito serie, paralelo, mixto, las herramientas de trabajo, ¿no es cierto? Tanto el divisor de tensión, el divisor de corriente, las transformaciones de fuente, una fuente de voltaje, una fuente de corriente, independientes o dependientes, ¿no es cierto? Hasta llegar a, disculpen, hasta llegar a la solución de circuitos por las técnicas de análisis de mallas, nodos, apoyándonos en las leyes de Kirchhoff, obviamente, ¿no? Y los teoremas. Espero que ese material le sirva a aquellos que están en el nivel introductorio de circuitos, lo que es análisis de circuitos de corriente directa, ¿no? E incluso compartan con aquellos también que ustedes creen que les pueda ser de interés, ¿no? Pues bien, vamos a abordar ahora el análisis de circuitos eléctricos, pero en corriente alterna, como les decía al inicio de este video, ¿no? Lo que vamos a aplicar ahora van a ser los mismos teoremas que ya tenemos en ese curso de corriente continua, de solución de circuito en corriente continua, lo vamos a aplicar ahora al análisis de corriente alterna. Hay que destacar que las leyes ya conocidas, ¿no es cierto?, que las leyes que ya se conocen, es decir, la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff y su aplicación a la solución de circuitos, se aplica de la misma manera acá. Es decir, la ley de Ohm es la misma ley de Ohm en corriente alterna. Con una modificación, sí. Las leyes de Kirchhoff se aplican también a la solución de circuitos de corriente alterna, ¿cierto? De igual manera, los teoremas, tanto el de superposición, el de Thevenin, el de Norton y el teorema de máxima transferencia de potencia con una pequeñita diferencia, ¿no? La diferencia que radica, ¿no es cierto?, la diferencia entre la solución de circuitos de corriente continua y la solución de circuitos de corriente alterna es el cálculo matemático que usamos. Es ahí la diferencia. Pero, les reitero, las leyes se aplican de la misma manera. Es decir, ¿a qué voy con esto? Es a que si usted entiende muy bien cómo se analizan los circuitos en corriente directa, en corriente alterna, no va a tener problemas en abordar la solución por los distintos métodos analizados en el primer pack de videos que le subí. Lo que hay que aprender aquí es a manejar la matemática involucrada en la solución de circuitos de corriente alterna. ¿Por qué les digo esto? Y hago el énfasis desde que inicié esta travesía de subir videos, así como si estuviese haciendo una clase en mi pizarra con mis alumnos, sin tanto adorno, sin tanto color, sino una pizarra, como ustedes ven ahí, y yo con un plumón acá, ¿no es cierto? Desde que asumí esta travesía, se los digo porque, como les digo a mis estudiantes, hay que conocer los conceptos teóricos, hay que conocer la base teórica para poder abordar la solución de manera más efectiva. Recuerden que no se trata de tomarse una pastilla y decir ya, una pastilla que diga ley de las corrientes de los nodos o análisis de nodos y ya sé nodos. No, hay que leer, hay que saber los conceptos teóricos involucrados y luego, por supuesto, que uno entienda, que uno analice, que uno sepa leer toda la concepción teórica, la sepa entender, leerla y entenderla, abordar el análisis de circuitos, resolver circuitos eléctricos, ¿no es cierto? Como ustedes se habrán dado cuenta, no les dejo un gran pack de solución, no. Recuerden que esto es complemento para sus clases, no se queden, como digo yo siempre, como suelo afirmar, no se queden con los que el profesor les pasa en clase nada más. Vayan a estos recursos, a este material que ustedes pueden encontrar
que yo voy a estar subiendo, pero también vayan a los libros, lean, complementen la clase del profesor con libros y con este tipo de contenidos que estoy subiendo, ¿no? Y para eso hay que tener la base teórica, ¿no es cierto? No se trata de yo llegar acá y resolver ejercicios sin saber lo que están haciendo, trabajando de forma mecánica. Entender el fundamento teórico de lo que encierra el análisis de circuitos eléctricos, ya sea en corriente continua o corriente directa, ¿no es cierto? Me ayuda a mí a abordarlos de manera más fácil, ¿no? Sin necesidad de trancarme mucho. Obviamente van a existir siempre trancas, no vamos a quedar como detenidos, no vamos a quedar congelados cuando no podemos solucionar y nos vamos a frustrar. Eso es normal, eso nos ha pasado a todos. Recuerden que el éxito requiere un poquito de esfuerzo. Las cosas no van a llegar de la noche a la mañana y nadie te las va a regalar. Muy bien, dicho esto, ¿no es cierto? Vamos ahora entonces a tomar todo lo que ya hicimos en corriente directa y lo vamos a abordar acá en la solución de corriente continua. Muy bien, para empezar, fíjense ustedes, ¿no? Fíjense que una señal, si yo quiero definir una señal de corriente directa, ¿no? Para empezar en este primer video introductorio, ¿no? Como voy a seguir la misma secuencia. Primero, todos los fundamentos teóricos y, por supuesto, la base matemática para abordar circuitos de corriente alterna y después los distintos tipos de solución. Circuitos en serie, en paralelo, herramientas, ¿no es cierto? La misma secuencia, pero en corriente alterna, ¿ya? Y para luego llegar a análisis de malla, análisis de nodo y los teoremas, ¿ya? Lo que son los teoremas. Y vamos a agregar algunos temitas al final que quizás sí van a ser para algunos nuevos, como son el factor de potencia, la potencia en circuitos de corriente alterna, triángulo de potencia, ya todo a su debido tiempo. Recuerden que hay que tener paciencia. El hábito de adquirir el estudio es un hábito que se aprende con ejercitación día a día, leer, estudiar, ¿no es cierto?, entender, interpretar, ¿ya? Y de a poco uno va adquiriendo el hábito sin darse cuenta hasta que lo considera después algo provechoso y algo satisfactorio. Muy bien, entonces nosotros en el video anterior, ya voy a hacer aquí como una especie de dos ejes, ¿no es cierto? Un eje Y por acá y voy a hacer por acá un eje, digamos, un eje X, ¿no? Entonces, en corriente continua, ¿no es cierto? Nosotros analizamos circuitos cuyas señales son continuas en el tiempo, es decir, no varían. Quiere decir que si en el eje de X yo tengo el eje del tiempo en segundos y digamos en el eje de las Y tengo un voltaje de corriente continua, yo digo que ese voltaje en el tiempo no varía, es decir, es continuo, por eso se le llama corriente continua, porque viaja en una sola dirección. Es decir, en el tiempo, ese voltaje tendrá un valor, por ejemplo, aquí, si yo lo dibujo aquí, va a ser, vamos un poquito más abajo, por acá, va a ser como una recta paralela al eje del tiempo, ¿no? Una recta paralela, fíjense, al eje del tiempo, que si yo la mido en cualquier instante de tiempo, digamos en un tiempo T1, en un tiempo T2, en un tiempo T3, en un tiempo T4, T5 y así sucesivamente, ¿no es cierto? T1, T2, en un tiempo T3, en un tiempo T4 y en un tiempo T5, ¿no es cierto? El valor de la señal siempre va a ser el mismo. Digamos, por ejemplo, no sé, una fuente de, qué sé yo, de 20 voltios, ¿ya? Ese valor va a ser siempre constante en el tiempo. Se dice que es una fuente independiente, ¿no es cierto? Y que no depende de ningún parámetro del circuito. El circuito tiene un arreglo y tú le suministras 20 voltios continuos y esos 20 voltios se van a distribuir por toda la configuración del circuito. Fíjense que esa señal no varía en función del tiempo, ¿ya? Ahora bien, ¿qué pasa con las señales de corriente alterna? Como su nombre lo dice, corriente alterna, corriente continua, ¿no? Para que es una pregunta muy común, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre una señal de corriente alterna y una señal de corriente continua? Es una pregunta muy común que a veces realizan los profesores de redes eléctricas 2 o circuitos 2, como sea que se les diga desde la zona que usted me está observando, ¿no? Entonces, si yo acá ahora tengo el eje
de las X, el tiempo de igual manera, y ahora voy a tener un voltaje de corriente alterna. Pues bien, esa señal se le llama corriente alterna porque esa señal va a estar variando en función del tiempo. ¿Se fija la diferencia? Una señal de corriente continua es constante en función del tiempo, no varía, y una señal de corriente alterna está variando en función del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, esa señal va a variar obviamente alrededor de un valor que vamos a llamar valor máximo por acá, ¿no es cierto? Un valor por acá, y la misma distancia que hay de aquí hasta acá la va a tener hasta acá abajo, digamos, por acá, aquí a pulso, por supuesto, ¿no? Aquí lo estamos haciendo en mi pizarra digital, lo estamos haciendo, digamos, a pulso, ¿ya? Entonces, esa señal va a estar variando entre estas dos acotaciones que tiene acá. ¿Y cómo varía? Bueno, aquí la pregunta, ¿no? ¿Cuál es esa señal matemática que utilizamos para expresar una función de corriente alterna? Pues bien, aquí es donde me detengo un poquito, aquí es donde es muy importante la matemática, aunque no nos guste a veces, y como les he dicho, los que estudiamos esta carrera tenemos que estar conscientes, ¿no? De que la matemática va a ser un arma que vamos a utilizar hasta el final. La matemática va a estar siempre presente en todas nuestras asignaturas de especialidad porque nos ayudan a entender los procesos, ¿no? Cómo se aborda un sistema eléctrico, ¿ya? Muy bien, entonces fíjense que esto es una señal, una recta, ¿no es cierto? Una recta continua en el tiempo, que es paralela al eje, al eje de las X, ¿no es cierto? Una señal que si la expresamos como lo aprendimos nosotros, como se aprende en los cursos de cálculo inicial, ¿no es cierto? Sería una señal Y igual X, ¿no es cierto? Es decir, Y igual, qué sé yo, 10 es una señal, perdón, Y igual X, no, disculpen, acá me equivoqué, ahora sí. Y igual X es una línea recta, perdón. Y igual una constante cualquiera, qué sé yo, y igual, a ver, qué sé yo, pongámosle C, ya, disculpen el detalle, menos mal que me di cuenta, eso es lo, eso es lo bueno de trabajar en vivo, ¿no? Y igual una constante cualquiera, un número, en este caso es 20, ¿no es cierto? Que es paralelo al eje de las X, ¿no es cierto? Una constante cualquiera. Esa es una señal de corriente continua, no varía en el tiempo, ¿no? No varía en el tiempo, ¿ya? En tanto que una señal de corriente alterna está variando en el tiempo. ¿Y cuál es esa función que nosotros utilizamos para expresar una señal de corriente alterna? Bueno, esa función matemática, me imagino que todos la conocen, yo lo voy a hacer aquí a pulso, viene así, ¿no es cierto? Viene así y viene así. Son señales sinusoidales, ¿no es cierto? Son señales que tienen un valor máximo donde llega por arriba y por debajo, por arriba y por debajo, y así se está repitiendo y está alternándose con respecto al tiempo. Fíjense que aquí, en este tiempo, aquí habrá un valor, aquí otro valor, y ahí está alternándose la señal, ¿no es cierto? Por eso se le llaman señales de corriente alterna. Un detalle muy importante, fíjense que lo mismo que se aplica para una señal de voltaje en corriente alterna, y en corriente continua se aplica para una señal de corriente también, una fuente de voltaje de corriente. Si se, si se, si se, si se acuerdan, los videos anteriores en los que abordamos la solución de circuitos en corriente directa, trabajamos con fuentes de voltaje y fuentes de corriente en continua. Pues aquí también, lo mismo que se aplica para una señal de corriente alterna de voltaje, se aplica para una señal de corriente. Es decir, se puede representar de esta manera. Entonces, aquí viene una parte bastante importante que es interesante saber. Esta señal, ¿no es cierto? Esta señal, para empezar, si yo la expreso en su función matemática, en función del tiempo, eso es una señal que sería, vamos a utilizarlo como hicimos acá, como lo aprendimos en los cursos iniciales de matemáticas, sería el I máximo, ¿no es cierto? Coseno, ¿ya? Coseno de, digamos, una constante omega X, ¿no es cierto? Más, esto es X, ¿no? Más un ángulo acá de desfasaje, ¿no?
Entonces, fíjense que la I viene siendo el voltaje y la X viene siendo el tiempo. Fíjense que la señal varía en función de X, que en este caso la I viene siendo el voltaje de corriente continua y la X viene siendo el tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que la señal ahora, esa señal de voltaje, va a estar variando en función del tiempo. Para cada valor de t, ella va a tener un valor. Cuando t igual 0, cuando t igual 1, 2 y así sucesivamente, yo me puedo hacer una tablita de valores y puedo construir esta señal y me queda una señal de corriente alterna, ¿no? Que está variando en el tiempo. Pues así nosotros representamos lo que llamamos una señal de voltaje de corriente alterna, ¿ya? Si eso es así, fíjense que esta señal al estar alternándose, ¿no es cierto? Fíjense que esta señal al estar alternándose tiene una frecuencia de oscilación que se mide en hercios. En tanto que una señal de corriente continua, al ser continua y no varía, su frecuencia siempre va a ser cero. ¿Ya? Reitero o repito, las señales de corriente alterna tienen una frecuencia en hercios a la cual están oscilando. Y esa frecuencia, dependiendo si es menor o mayor, esa señal va a oscilar más lento, va a ser esto, por ejemplo, o puede hacer esto, ¿no? Eso va a depender de este valor que está acá. En tanto que las señales de corriente continua no, las señales de corriente continua tienen una frecuencia igual a cero, ¿ya? Eso lo vamos a ir abordando. Entonces, hasta ahora, en resumen, las señales de corriente alterna se diferencian de las señales de corriente continua, puesto que las señales de corriente alterna varía en función del tiempo, es decir, posee una frecuencia, varía a una frecuencia en hercios, y las señales de corriente continua, ¿no es cierto? A diferencia de las señales de corriente alterna, tienen una frecuencia igual a cero, es decir, su valor siempre es el mismo en el tiempo, ¿ya? Muy bien. Veamos entonces algunas perspectivas prácticas. Voy a seguir por acá. Pues déjenme hacer, como siempre hago yo, un espacio, ¿no es cierto?, acá. Y veamos algunas perspectivas prácticas. Por ejemplo, un amplificador. ¿Cómo se polariza un amplificador? Si yo tengo acá un amplificador de audio, digamos, ¿no es cierto? Tengo acá un amplificador de audio, donde tengo una salida acá, ¿no es cierto? Tengo una salida acá, no sé, de 8 ohmios, por ejemplo, o de 16 ohmios, y yo para polarizar la circuitería que está acá en el interior, digamos, transistores, resistencia, que sobre todo el transistor, ¿no es cierto?, se polariza a través de una fuente de poder, es decir, los amplificadores internamente tienen una fuente de poder que alimentan la circuitería para polarizar lo que está acá, es decir, para polarizar los transistores, de tal manera que cuando venga una señal de audio por acá, una voz, un instrumento, lo que sea, si los transistores están bien polarizados, la señal por acá salga amplificada y sin distorsión, es decir, se escuche bien al oído humano, ¿no? Entonces, para hacer ese proceso de polarización, se utiliza una fuente de poder, es decir, se alimenta con corriente continua lo que está acá en el interior del amplificador, dígase los transistores, ¿no? Ahora bien, la corriente alterna, bueno, la corriente alterna está presente en nuestras casas, ¿no es cierto? Nuestros aparatos que tenemos en nuestras casas, nuestros electrodomésticos como por ejemplo, la tetera eléctrica, ¿no es cierto? El microondas, el tostador, funcionan con corriente alterna. La conectamos a la red de corriente alterna que nos suministra la empresa eléctrica, ¿no es cierto? Y logramos hacer funcionar nuestros aparatos. Ellos consumen la corriente para que funcionen según el fin que tiene cada electrodoméstico de nuestras casas, ¿no es cierto? Pero eso si vamos mucho más atrás, eso tiene todo un proceso. Eso viene, si retrocedemos, ¿no es cierto?, de lo que es una simple casa y nos vamos hacia el proceso que está detrás de todo eso viene desde un proceso de generación, ¿no es cierto? Viene un proceso de generación, vamos a encerrar esto en un pequeño rectángulo, ¿ya? Después viene un proceso de transmisión, ¿no es cierto? Aquí tenemos lo que es transmisión, ¿ya?
Y luego tenemos el proceso de distribución, ¿no es cierto? Distribución, ¿ya? Entonces, todo esto, aquí tenemos todo lo que es el proceso de generación de la corriente, es alterna, la transmitimos, ¿no es cierto? Y se distribuye a los distintos centros de consumo, ¿no es cierto? Condominios, ¿no es cierto? Condominios, hospitales, ¿ya? Centros comerciales, ¿no es cierto? Centros comerciales o mall, ¿ya? Universidades, ¿no es cierto? Toda la carga eléctrica que está en las ciudades, ¿no? Entonces, todo esto se genera a través de, recuerden que la energía no se crea ni se transforma, se toma una forma de energía para generar energía eléctrica, se genera la señal, esa señal se transmite y luego se va distribuyendo a los distintos centros de consumo. Por supuesto, los voltajes de generación van a ser muy distintos a los voltajes que llegan acá. Por ejemplo, todos sabemos que en nuestro domicilio, ¿no es cierto?, el voltaje de operación es igual a 220 voltios, ¿no es cierto?, a una frecuencia de 50 Hz. Pero si, por ejemplo, nos vamos a los países del Caribe, por ejemplo, o el norte, ellos trabajan con un voltaje de 120 voltios y una frecuencia de 60 Hz, ¿no es cierto? Pero esto se representa, esto viene representado por una señal que tiene esta forma de onda, que dependiendo de este valor que está acá, esa frecuencia de 50 o 60 Hz, ¿no es cierto? Esa señal puede hacer algo así, ¿no es cierto? Más lento, o puede hacer algo así, ¿ya? Eso va a depender de este valor, ya, muy bien. Dicho esto, entonces, vamos a ver qué es lo que es una fuente, así como definimos lo que fue una fuente de corriente continua, tanto de voltaje como de corriente. Vamos a definir una fuente sinusoidal, ¿no? Tiene una serie de parámetros que hay que conocer, ¿ya? Como les digo, voy a utilizar este espacio que está aquí. Como les digo, ¿no? Recuerden que esto se puede aplicar tanto a una señal de voltaje como a una señal de corriente, ¿ya? Muy bien, vamos a escribir esto entonces, vamos a hacer este cambio de variables que hicimos acá y vamos a colocar entonces esa señal V, perdón, aquí me faltó ahora sí, esa señal V que depende del tiempo V de t, perdón, acá, esa señal V de t, ¿no es cierto? Esa señal V de t es igual a un voltaje máximo, ¿no es cierto? Por el coseno, ¿no? Ya, por el coseno de omega t más un ángulo phi, eso es en voltios. Si lo quiere hacer con corriente es lo mismo, ¿eh? Aquí en vez de V sería una I y de T, que la corriente en función del tiempo, una I máxima y el resto queda de la misma manera, ¿ya? Muy bien, vamos a analizar esto entonces. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cada uno de estos parámetros que están acá en esta señal? Es decir, esto y esto, ¿no? Que me conforman una señal de corriente alterna, una señal de voltaje de corriente alterna, ¿ya? Muy bien, fíjense lo siguiente. Fíjense que la señal llega a un máximo. Ese máximo es ese valor que está acá, tanto por arriba como por abajo. Es decir, la distancia que hay de acá hasta acá es esta misma que hay de acá hasta acá. ¿No es cierto? Entonces, esto que está acá, esta distancia que está acá, esto es el voltaje máximo. ¿No es cierto? Ese es el voltaje máximo de la señal. Por ejemplo, si una señal si el valor que acompaña a la función coseno acá dice 20 coseno, quiere decir que por arriba va a llegar máximo a 20 y por abajo máximo a 20, por arriba 20 y así va a estar la señal oscilando por arriba entre 20 y 20. Esa va a ser la cota, como dicen, ¿no? El límite de la señal, o como diríamos, el rango de la señal, ¿no? Recuerden que el rango de una función son los valores permitidos en el eje de las y el dominio
los valores permitidos en el eje de las X. Bueno, en este caso, el eje de las Y es el voltaje y el eje de las X es el tiempo, ¿no? Muy bien, entonces el voltaje máximo va a ser el voltaje máximo que va a llegar la señal por acá y por acá abajo. Es decir, esto es simétrico, ¿no? Lo mismo que se desplaza hacia arriba es lo mismo que tiene que venir hacia abajo, ¿ya? Y eso se mide, por supuesto, en voltios, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a escribir por acá voltaje máximo, para hacer una pequeña anotación, ¿cierto? El valor, así tal cual como suena, ¿no? El valor máximo, ¿ya? El valor máximo de la señal, ¿ya? Y por supuesto se mide en voltios. Si es voltaje, si es corriente, se mediría en amperios, por supuesto, ¿no? Ahora bien, vamos con este término que está acá. Este término que está acá. Ese término, el omega, es la frecuencia angular de la señal, o bueno, en los cursos de física le llamábamos la velocidad angular, no vamos a entrar en esos detalles. Aquí se le llama la frecuencia, ¿no es cierto? Frecuencia angular, ¿no es cierto? Angular de la señal. Fíjense que al incluir, ¿no es cierto?, el término angular, ya estoy introduciendo lo que es ángulos, ¿no? Y esas frecuencias se mide en radianes por segundo. Es una velocidad, ¿ya? Es una velocidad. ¿Y de quién depende? Bueno, va a depender, ¿no es cierto?, de la frecuencia en hercios de la señal, es decir, la frecuencia angular, que no es más que el barrido de la señal a lo largo del tiempo, es es cómo se está desplazando, si más rápido o más lento a través del tiempo, va a depender, ¿no es cierto?, de la frecuencia en hercios. Y por supuesto, eh, tiene que estar la constante, tiene que estar lo que es el ángulo de barrido, ¿no? Y se define de la siguiente manera. Omega es igual a 2pi por f. Esto se mide en radianes por segundo. Fíjense, 2pi radianes partido en segundos, ¿no? Muy bien. Esta f que está acá, fíjense que ¿de quién depende la frecuencia? Es proporcional con la frecuencia angular, ¿sí? Es un barrido. A medida que la frecuencia en hercios f sea más grande, porque esto se mantiene constante, sea más grande, esto va a variar, también va a aumentar. Pero si la frecuencia en hercios disminuye, esto también va a disminuir. Entonces, si la frecuencia es muy grande en hercios, entonces el barrido del ángulo va a ser más rápido todavía. En cambio, si esto es más bajo, la frecuencia en hercios es más bajo, la frecuencia angular, el barrido, ¿no es cierto? Esa velocidad con que se va a desplazar la señal va a ser más lento todavía, ¿no? Muy bien. Y F, ¿no es cierto? ¿Quién es F? Es la frecuencia, ¿no es cierto? La frecuencia en hercios, ¿no? La frecuencia en hercios, ¿ya? O Hz, ¿no? En honor a un gran físico del siglo XIX, ¿no? Que logró hacer muchos aportes a lo que fue después las comunicaciones, ¿no? Se los puedo dejar a los que estudian electrónica, a los que estudian comunicaciones, ¿no es cierto? Quizás ahí le aborden un poco de historia sobre este señor, ¿no? Hizo muchos aportes a lo que fue el área de comunicaciones, ¿ya? Muy bien. Entonces, si la frecuencia, si la frecuencia aumenta, por lo tanto, la velocidad angular o frecuencia angular va a aumentar también. Por otro lado, si la frecuencia disminuye, entonces la velocidad angular en radianes por segundo también va a disminuir. Fíjense que la unidad es radianes por segundo. Radianes dividido en segundos. ¿Saben dónde viene ese 1 partido segundo? Pues bien, eso se refiere, voy a hacerlo por acá, ¿no es cierto?
Eso se refiere a esto, a que la frecuencia, ¿no es cierto? Su unidad, si bien es cierto es hertz, pero se define como el inverso del periodo, es decir, 1 dividido segundos, o lo que es lo mismo segundo a la menos 1, ¿no es cierto? Y eso se mide en hertz, ¿ya? Y esta T que está acá, como les dije, es el periodo de la señal. Y aquí está la clave para entender, ¿no es cierto?, el periodo de la señal. Y se mide en segundos. Y esta es la clave para entender cuando una señal se va a desplazar más rápido o se va a desplazar más lento, ¿no? El periodo de la señal, ¿no es cierto?, es ida y vuelta, es decir, un ciclo, como dice el propio concepto, ¿no? Bueno, mejor veámoslos acá, ¿ya? Veámoslos acá, fíjense. El periodo de la señal es ida y vuelta de una señal, es decir, viene así, y lo que llega hasta por acá más o menos, ¿no es cierto? Esto tiene que ser bien así, y viene por acá así, por acá, sí, sí, acá más o menos sería. Si lo vemos, miren, vamos a verlo, vamos a hacerlo acá para que se entienda mejor. Fíjense un poquito, voy a hacerlo acá en este espacio, para dibujarlo acá, miren. Tengo acá un eje y tengo acá un eje X, ¿no es cierto? Y aquí tengo mi señal. Supongamos que parte de acá. Aquí se ve mejor. Viene así, viene así, viene así, viene así. Pues bien, esta señal está por acá y por acá. Entonces, ida y vuelta. Esto que cumple, cuando hace esto, cuando da una vuelta, es decir, aquí se cumple un periodo, ¿no? Entonces viene y hace esto de nuevo, otro periodo, y así está 3 periodos, 2 periodos, 3 periodos, 3, 4, 3, y así está variando, ¿no? Entonces el periodo de la señal es una vuelta completa, ¿no es cierto? Que en ángulo se traduce cuando la señal barre un ángulo de 0 a 2pi o 360 grados. Ese es el periodo de la señal. Entonces aquí es algo muy importante que hay que entender. Si el periodo de la señal, ¿no es cierto?, es muy grande, ¿no? En segundos, por supuesto, si el periodo de la señal es muy grande, es decir, si esta distancia es muy grande, la frecuencia de la señal va a ser más pequeña. En tanto que si el periodo de la señal es muy pequeño, es decir, esta distancia que hay de aquí a acá es cortita, ¿no es cierto?, la frecuencia de la señal va a ser más grande. Para que se entienda mejor, miren, lo voy a hacer por acá. Voy a utilizar este espacio acá. Vamos a hacer una comparación para que ustedes vean, ¿no? Para que ustedes vean acá. Fíjense lo siguiente. Por ejemplo, la frecuencia de nuestro sistema eléctrico nacional es de 50 hercios, ¿ya? 50 hercios. Eso quiere decir que F igual a 1 dividido tiempo, por lo tanto, perdón, el periodo, por lo tanto, el periodo de la señal es aproximadamente ¿cuánto? Bueno, si dividimos, ¿no es cierto? Si dividimos 1 partido 50, vamos a tener un periodo de 1 dividido 50, ¿no es cierto? Eso va a ser igual a 20 por 10 a la menos 3 segundos, o 20 milisegundos. ¿Qué quiere decir? Que la señal en hacer esto, ¿no es cierto?, en hacer una vuelta completa, se está tardando 20 milisegundos, cosa que cuando uno lo piensa es algo bastante pequeño, ¿no? Pareciera que fuese como un pestañear de ojo, ¿no es cierto? Es bastante rápido si hablamos en términos relativos, diría Albert Einstein, ¿no es cierto? Sería esto, se lo hacen 20 milisegundos, pero fíjense ustedes, supongamos una señal, una frecuencia de, qué sé yo, de, a ver, de, no sé, pues de 88.7 megahertz, ¿no es cierto?, que es una frecuencia bastante alta, ¿no? Estamos hablando de 88,7 megas, es decir, por 10 a la 6. Pues bien, ¿cuál sería el periodo de esa señal? El periodo de esa señal sería 1 dividido 88,7 por 10 elevado a la 6. ¿Qué valor sería ese? Si usted hace la operación 1 dividido 88,7 por 10 elevado a la 6, va a tener un periodo de aproximadamente, aquí está, espérense un poquito, ahora sí,
de 11, aproximadamente, ¿no? 27, perdón, 11,27 quise decir por 10 elevado a la menos 9 segundos. Es decir, esto es aproximadamente 11,27 nanosegundos. Imagínense que en hacer esto, la señal se tarda 11,27 nanosegundos, o sea, nada, o sea, eso es algo que si lo imaginamos comparado con esto, es prácticamente algo que no podríamos, o sea, imaginarlo, ¿no es cierto? Las señales, las ondas de radio. Usted ha visto que, bueno, los que somos old school, antes las emisoras con un dial marcamos FM y AM, ¿no es cierto? AM amplitud modulada se medía en kilohertz y el FM se mide en megahertz, ¿no es cierto? Entonces teníamos un ancho de banda que iba desde los 70, ya ni me acuerdo ya, hasta los 105 megahertz en FM, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, esas son señales que se transmiten en megahertz. O sea, son señales que tienen un periodo tan corto que la frecuencia angular con la que se transmite es altísima. Es decir, viajan a una velocidad muy grande para llegar a los receptores. En tanto que una señal como la nuestra del sistema eléctrico, que es a 50 Hz, va a 20 milisegundos por cada ciclo que hace. Es decir, esto es más lento. Cada vez que hace esto, después vuelve a hacer esto y después vuelve a hacer esto, se tarda 20 milisegundos. Es más lenta que una señal que tiene esta frecuencia, ¿no es cierto? Espero que me estén entendiendo. Lo que quiero decir es que hay que aprender a distinguir, porque a veces estos cálculos los hacemos de manera mecánica. No se trata de hacerlo de manera mecánica, se trata de entender, como le decía al principio, toda esta parte teórica para luego abordar la solución de circuitos, ¿no? Ahora bien, dicho esto, entonces, si nos vamos acá, ¿no? Si nos vamos acá, por ejemplo, si nos vamos acá, fíjense que la frecuencia angular a 50 Hz, ¿cuánto sería? Sería 2 por pi por 50. Es decir, ¿eso cuánto sería? Eso sería 100 pi radianes por segundo. Es decir, si lo quiere dejar así, si lo quiere dejar así en 100 pi o lo quiere dejar o quiere multiplicar 100, el pi se toma como 3,14, ¿ya? Para los cálculos. Entonces, eso sería aproximadamente 314 radianes por segundo. Si lo quiere dejar así, no hay ningún problema. Los sistemas que trabajan a 60 Hz, por ejemplo, como en Venezuela, sería 60 por 2 son 120, ¿no? Serían 120 pi radianes, perdón, aquí me equivoqué. Vamos a borrar acá. 120, ¿no es cierto? 120 pi radianes por segundo. Fíjense que son velocidades relativamente bajas, ¿no? Porque estamos hablando aquí de 314 y aquí estaríamos hablando de aproximadamente ¿cuánto? De 377 radianes por segundo, ¿no? Es decir, que la señal se tarda en hacer esto, se tarda en barrer un ángulo, es decir, 2 pi radianes que representan 360 grados, como vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Se tarda en hacer este barrido, lo hace a 100 pi si es de 50 Hz o a 120 pi si es de 60 Hz. Pero vamos a ver qué pasa en este caso. Fíjense lo que les decía, ¿no? Tenemos 2 pi por 88,7 megahertz por 10 elevado a la 6. Entonces, si yo multiplico 2 pi por 88,7 por 10 elevado a la 6, eso es igual a 500, ¿no es cierto? Vamos a escribirlo así. 557,31 por 10 elevado a la 6, voy a utilizar un espacio acá, por 10 elevado a la 6 radianes por segundo, o si quita el 10 a la 6, megaradianes por segundo. Fíjense la velocidad con que se transmite, la velocidad angular, ¿no? Es decir, una señal de 88,87 megahertz, ¿no es cierto? Hace esto, este barrido lo hace a una velocidad de 557,31 por 10 a la 6 radianes por segundo. Es decir, es una velocidad enorme.
¿no? Las ondas de comunicación, ¿no es cierto? El AM y el FM. Por eso es que, claro, por eso es que cuando la señal está transmitiendo una señal de radio, nosotros la escuchamos en el momento por la velocidad de propagación de esa señal. En tanto que las señales de corriente alterna, la que llega a nuestra casa, por ejemplo, a 50 Hz se transmite a 100 pi. Tiene que ser más lenta esa señal, ¿no? Esa señal hace un barrido más lento, ¿ya? Muy bien. Fíjense que ya tenemos, voy para acá, tenemos el voltaje máximo, una explicación que ¿cuánto se llama? Aquí me detuvo un poco y me alargué un poquito más, ¿no es cierto? Y ahora vamos con este término que está acá, ¿ya? Voy a seguir, voy a utilizar, a ver, vamos a seguir por acá. Vamos a borrar esto, vamos a seguir acá, ¿no? Entonces, ahora tenemos ese, ese, ese ángulo que ustedes, ese símbolo que ustedes ven ahí, ¿no es cierto? Que se denota con la letra ya, con la letra Fi, ¿no es cierto? Vamos a colocar acá. Es el ángulo de fase de la señal. Por supuesto, esto se mide en grados, ¿no es cierto? El ángulo de fase, el ángulo de la señal o el ángulo de fase de la señal también se le llama desfasaje de la señal, ¿no es cierto? Que por supuesto va a depender del circuito, ¿no? Esa es como la referencia de la señal. ¿Qué desfasaje tiene la señal? ¿No es cierto? eh, ya sea de voltaje o de corriente, ¿no? ¿Qué referencia tiene la señal? Por lo general, a veces, cuando nosotros hacemos cálculo, ¿no es cierto? Nosotros decimos una señal, qué sé yo, V igual a 140 con un ángulo de 0 grados. Ese 0 grados es el ángulo de la señal. Esa es mi referencia. Y de ahí yo voy a partir para hacer todos mis cálculos y voy a obtener, ¿no? Voy a ir obteniendo todos mis cálculos en función de esta referencia. Es decir, de ahí me van a ir saliendo todos los otros desfasajes en los elementos del circuito, bobinas, perdón, condensadores, resistores, impedancia, qué sé yo. ¿Ya? Es el ángulo de la señal, ¿no es cierto? Y, ¿ya? Y que se puede expresar, ¿no es cierto?, como una distancia acá en los gráficos, ¿no es cierto? Cuando uno grafica la señal, se puede expresar en esta distancia, lo que pasa es que me quedó pequeñita. Déjeme buscar acá, aquí. Se puede expresar, ¿no es cierto?, con esta distancia que está acá. Lo que pasa es que aquí me quedó, quería dibujarla, no, pero bueno, vamos a tratar de hacerla aquí. Vamos a colocar un poquito más pequeño no me da más. Bueno, ya vamos a dejarla entonces ahí. Es esta distancia que hay de acá a acá, ¿no es cierto? Es este desfasaje que está acá. Esto viene representando el ángulo de la señal, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la señal parte del origen, su desfasaje será 0 grados. Entonces, si la señal se corre un poquito para acá, tiene un ángulo de desfasaje que se va a medir, ¿no es cierto? En función del círculo trigonométrico. Se los voy a ir explicando a medida que vayamos avanzando, ¿no? Recuerden que aquí estamos haciendo una pequeña introducción. Ya, por ejemplo, si yo tengo una señal acá, miren, fíjense que yo tengo una señal que viene así, vamos a dibujarla con otro color, vamos a dibujarla acá. Supongamos que yo tengo esta señal que viene así, viene por acá, viene así, ¿no es cierto? Ahí a pulso, ¿no? Fíjense que esta señal tiene otro desfasaje que es esta distancia que hay de acá hasta acá, ¿no es cierto? Tiene otro ángulo de fase, ¿no? Si la señal parte del origen, por ejemplo, si la señal viene, vamos a hacerlo con azul, si la señal parte de acá, viene así, viene así, viene así, viene así, ¿no es cierto? Decimos que esa señal, como no hay una distancia para allá, ¿no es cierto? No tiene esa distancia, entonces decimos que la señal tiene un desfasaje igual a 0, pero puede partir así también, ¿no es cierto? Puede hacer esto y ahí tiene otro desfasaje, ¿no? Entonces, este término que está acá es la fase de la señal o el ángulo de fase de la señal o el desfasaje de la señal, ¿no es cierto? Eso quiere decir, ese ángulo, perdón, eso se mide en grados, ¿no? Cuando uno hace los cálculos acá,
debemos recordar lo siguiente, debemos recordar que un pi radián equivale a 180 grados. Por lo tanto, 2 pi radianes, a cuánto equivalen? 2 pi radianes equivalen, si hacemos el cálculo, ¿no es cierto? Si hacemos la regla de 3, sería 2 pi por 180 grados dividido 1 pi, ¿no es cierto? Esto con esto se va, me queda 180 por 2, ¿ya? 180 por 2 son 360 dividido 1, me queda que 2 pi radianes son 360 grados. Y si hablamos en lo que es barrido de un ángulo, 180 grados, si lo tenemos acá, es una vuelta completa, es decir, una vuelta en un círculo, que le llamamos el círculo trigonométrico, ¿no? Entonces, ahí tenemos, fíjense que tenemos, vamos para acá, déjenme, aquí está el cursor, tenemos entonces una señal de corriente alterna, la definimos con esta expresión matemática, es decir, utilizando funciones trigonométricas, una señal sinusoidal o senoidal, que la podemos representar mediante esta expresión matemática, ¿no? Que tiene un valor máximo por donde llega por arriba y por abajo, su frecuencia angular que depende de la frecuencia en Hertz, y a su vez la frecuencia en Hertz, ¿no es cierto? Es el inverso, como había escrito acá, del periodo, y que va a tener un desfasaje. Si este desfasaje es 0, la señal parte del origen. Si este desfasaje vale 45, 30, 60 grados, pues la señal se va a desplazar en el eje de la X, ¿no? Si el ángulo de desfasaje tiene un valor 45 grados, 60 grados, 20 grados, la señal se va a desplazar en el eje de las X, ¿no? Va a tener un ángulo de desfasaje. Y con esta información, ¿no es cierto? Con esta información nosotros podemos dibujar una señal de corriente alterna, ¿ya? Muy bien. Sigamos entonces, vamos a ir haciendo ya el cierre de esta primera parte, ¿no? Espero que se esté entendiendo. Un poquito al principio cuesta un poquito verlo porque, claro, estamos pasando ya a otras cositas, ¿no? No es lo mismo como en corriente directa, que en corriente directa trabajamos con números reales, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver que no vamos a trabajar con números reales, sino con números complejos, y obviamente que la matemática es lo que realmente aquí es donde a veces cuesta, ¿no? Yo me he dado cuenta en mi experiencia que la matemática para abordar la solución de circuitos de corriente alterna es lo que a veces cuesta, ¿no es cierto? Pues bien, sigamos por acá. Yo voy a tomarme la molestia, voy a hacer otro, otro eje, ¿no es cierto? Unos ejes coordenados. Voy a dibujar por acá, ¿ya? Acá, ¿no es cierto? Y digamos, voy a dibujar acá una señal de corriente alterna, ¿no? Vamos a dibujarla así, por ejemplo. Viene así, perdón. Viene así, ¿no es cierto? Vamos, aquí borré, estas son las cosas de trabajar en vivo, ¿no? Ya. Entonces, vamos a cerrar acá y vengo así. Vamos a suponer que esta señal, una señal de voltaje o de corriente. Recuerden que lo mismo que se aplica, como les dije, para una señal de voltaje, se aplica para una señal de corriente en alterna, ¿no? Y digamos que esta señal viene así, viene así, viene así, viene así, ¿no es cierto? Viene por acá y viene por acá. Entonces tiene un valor máximo por acá, ¿ya? Tiene su valor máximo por acá, ¿no es cierto? Y por acá abajo también, y tiene su periodo, ¿no? Tiene su periodo, ¿ya? Este es el valor máximo por acá. Hay un término que también se utiliza mucho, ¿ya? Que se utiliza mucho en los análisis de circuitos de corriente alterna, ¿no es cierto? Que es el valor RMS, ¿no es cierto? Es el valor RMS, o también como le dicen algunos, el valor eficaz, ¿no es cierto? Yo les voy a escribir por acá. Valor RMS significa, a ver, se los voy a escribir acá, valor RMS, eso aplica tanto a un voltaje, ¿no es cierto? Esto a veces cuesta que los estudiantes lo entiendan, ¿no? Porque la experiencia, yo les pregunto, por ejemplo, una señal de 40 coseno omega t más un ángulo cualquiera, calculo el valor RMS ya.
hacen la fórmula, pero hago lo mismo con la corriente y siempre la pregunta es si se aplica lo mismo para la corriente. Pues claro que sí. Este valor RMS puede ser un valor RMS de voltaje, RMS, o de corriente RMS. Se aplica para ambos casos. Yo lo estoy explicando con voltaje, pero aplica también a lo que es la corriente. De igual manera, las señales de corriente alterna de B de t igual a coseno B máximo coseno de omega t más phi, se aplica a una señal, ¿no es cierto? A una señal I de t igual a I máximo coseno de omega t más phi, ¿no es cierto? Pues bien, los valores RMS, ¿no es cierto? Esto viene, RMS viene de la palabra en inglés root, medium, ¿no es cierto? Roots, medium, square, ¿ya? Que significa raíz media cuadrática. Es un valor promedio, no es no es la mitad del valor máximo, de la señal, perdón, ¿sí? Del valor máximo, es un valor promedio, ¿no? Si una señal B de t, ¿no es cierto?, de voltaje tiene su expresión matemática como B máximo, coseno de omega t más phi voltios, por ejemplo, esta señal tiene un valor máximo que llega por arriba y por abajo, y también va a tener un valor promedio, es decir, su valor medio cuadrático, su raíz media cuadrática. De hecho, el valor RMS se calcula mediante una ecuación, no la vamos a resolver acá, no vamos a entrar en esos detalles, ¿no? Que nos graduamos en civil, ahí nos enseñan a resolver, a demostrar esto, ¿no? Lo tengo por acá, ¿no? Que es una raíz cuadrática, es la raíz cuadrática en un periodo, ¿no es cierto? En la frecuencia, ¿no es cierto? Que va de un T0 a un T0 más T, ¿no es cierto? De la señal media cuadrática, es decir, de el voltaje máximo elevado al cuadrado, coseno de, bueno, coseno cuadrado, ¿no? Coseno cuadrado de omega t más phi por dt. Esa es una raíz cuadrada, esta es la fórmula, ¿no? Esta es la fórmula, la ecuación matemática para encontrar el valor promedio. Esto se puede resolver si empieza en cero, bueno, sería de 0 a 0 más t en un periodo. Si lo quiere hacer en cualquier valor t0, desde ese t0 hasta la distancia t0 más t, que es en un periodo, ¿no? Fíjense que eh, se calcula en un periodo, ¿no? Entonces, si yo resuelvo eso, si resolvemos toda esa matemática, ¿no es cierto? Si alguno de ustedes se los demuestran en clase, lo pueden tener de manera de información, ¿no? Pero eso no vamos a entrar acá en esos detalles, sería extenderme muchísimo, ¿no? Entonces, si se resuelve esta integral, ¿no? Esto es un integral, ¿no? Y después se le saca la raíz cuadrada, ¿ya? Se llega a que el valor RMS de cualquier función es el voltaje máximo, si es de voltaje, ¿no es cierto?, dividido la raíz de 2. Si es de corriente, IRMS será igual a la corriente máxima de la señal partido raíz de 2. Es decir, aquí sería I máximo cuadrado, coseno, IRMS, ¿no? Fíjense que no es un valor medio, no es la mitad, fíjense que es un promedio, es decir, si yo tengo 1 partido raíz de 2, esto es 1 partido raíz de 2 por el B máximo, yo lo voy a resolver con esta, acá se aplica igual, por el B máximo, eso es aproximadamente ¿cuánto? Bueno, la raíz de 2, ¿cuánto es? La raíz de 2, sabemos que es 1,41, 42, si le sacamos el inverso, esto es aproximadamente 0,77 veces el valor máximo. Fíjense que es del valor máximo aproximadamente 0,707 el valor máximo, no es la mitad. Si fuese la mitad, esto fuese 0,5, por supuesto. Es decir, si yo lo dibujo acá, si este es el valor máximo de la señal, el valor RMS, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo con otro color. El valor RMS no está a la mitad de la señal, es decir, vamos a ubicarnos por acá, no está aquí, más o menos aquí sería la mitad, un poquito más abajo, aquí más o menos.
me fui muy abajo. Si sigo, no está acá, a eso voy. No está acá la señal. El RMS, el valor RMS está un poquito más arriba, ¿no es cierto? Está por acá. Es decir, BRMS partido raíz de 2, digamos, más arriba. Digamos por acá más o menos. Por ahí más o menos, digamos por aquí ya. Por ahí más o menos, ya al ojo, ¿no? Este es el valor RMS. Y fíjense que el valor RMS, ¿no es cierto? El valor RMS tiene que ser menor al valor máximo. Ese es un error muy común también que yo he visto en los cálculos de los alumnos. Si el valor máximo de tu señal es 120 voltios, 140, 170 voltios, el valor RMS no puede ser mayor que ese valor máximo. ¿Ya? Ahora, si tú tienes que el valor RMS de la señal, ¿no es cierto? Si tú tienes que el valor RMS de una señal es 110 voltios RMS, perdón, aquí no se ve bien esto. Vamos a, si tú tienes que el valor de tu señal es 110 voltios RMS, pues bien, ¿cuánto será el valor máximo? El valor máximo tiene que ser mayor a 110, entonces quedaría raíz de 2 veces el voltaje RMS, es decir, raíz de 2 veces por 110 voltios. Ese sería el valor máximo o valor peak, como se le dice, ¿no? Y por supuesto, si yo multiplico 110 por la raíz de 2, me va a dar mayor que esto, ¿no? Entonces, el valor RMS de una señal de voltaje o de corriente, en cuanto a cálculo, ¿no es cierto?, es el valor máximo dividido la raíz de 2, ¿no es cierto? Dividido la raíz de 2, ¿ya? Muy bien. Yo creo que con eso estamos bien por este primer video, ¿no? Este video bastante introductorio. Espero no se aburran. Recuerden que la parte teórica es muy importante, ¿no? Recuerden que el conocer los conceptos teóricos va a ser bastante necesario para después abordar los distintos ejercicios que vamos a hacer por los métodos de análisis de circuito, ¿ya? Así que les dejo esta parte, este video introductorio a lo que son los análisis de circuitos en corriente alterna. Y bueno, y vamos a seguir entonces con lo que son, vamos a hacer algunos ejemplos con esto, ¿no? Algunos ejemplos muy sencillos, ¿no es cierto? Y la idea es que después, por supuesto, pasemos a todo lo que es la respuesta sinusoidal, ¿no es cierto?, en el análisis de circuito, cómo operan los números complejos. Ahí sí me voy a detener un poquito, cómo operar con los números complejos para solucionar circuitos y después, por supuesto, el uso de la calculadora, ¿no? Aquí el uso de la calculadora es bien clave para solucionar una buena calculadora que tenga la función de trabajo en números complejos para darle solución a los circuitos, ¿ya? Así que espero que les sea útil este primer video. Cualquier detallito, cualquier cosita, cualquier comentario, ustedes saben, me lo dejan en la cajita de comentarios, ¿no es cierto? Y por supuesto, compartan este video con aquellos que ustedes crean les pueda ser de utilidad, ¿ya? Estén bien y nos seguimos viendo en el desarrollo de este nuevo pack de videos. Que estén bien.